Bai ezagutu nuela diseinoko edo publizitateeko arlo hori eta ostras, zakit gustatu zitzaidan eta orduan ja investigatzen aurkitu nun goi maila hau eta honea etorri nintzen. Es un ciclo muy creativo donde el tipo de trabajo que tenemos que hacer es un trabajo gráfico dividido en 2 años, donde el primer año está más orientado a lo que es la parte gráfica sobre papel y el segundo año está más orientado a la parte gráfica multimedia. Estamos trabajando con una metodología que es muy interesante, que se llama ETASI, basada en retos, y lo que se hace es convertir un problema gráfico en un trabajo para los alumnos. Adibidez, egutegi bat sortzea edo identitate berri bat sortzea, orduan proiektuka dijot, kreatibidadeko prozesu luze bada eta bai teorikin eta bai praktikarekin proiektu aurrea aitea. Como si estuvieran en una situación real. Para ello es súper importante pues, que trabajen la parte de autonomía, implicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Oso tipikoa izatea da irakasle guzti baino egia da, irakasle oso onak dauzki hemen eta oso profesionalak baita, pertsonak baita badiez, dien makinak. A día de hoy también con las nuevas tecnologías, otra parte importante del ciclo. Diseinu mundun pixkat konposizio mailan hobetzea edo tipografia aukeratzea, kolore, akople guztik ondo itea, ikastea, bai nirekiko antolakuntza maila hobetzea baita ere, hizkuntzak, bastante completa izan da. Tendrán la oportunidad de hacer prácticas en empresas reales. Justo praktiketako leku hortan hartu ninduten, orduan bertan hau lanen. Y son alumnos muy versátiles, alumnos muy autónomos. Azkenen hemen ez zitzen bakarrik, baita ere pertsona izaten ikastezu eta izaten zea. Tienen la posibilidad de trabajar en muchas áreas del sector gráfico, desde la ilustración, la maquetación, la publicidad, la propia edición de vídeo o creación de pequeñas páginas web. Lana izan da azkenen helburu nagusia hori da, o amets bat bezala da etortzen zeanen, lortu dut, así que pozik.